El Banco Central nuevamente modificó la tasa de política monetaria. ¿Y qué va a pasar con la tasa en los bancos? Para eso vamos a hablar con Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico. ¿Qué podemos esperar y qué puede pasar con el dólar? Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Sí, así es. El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés en algo que ya se ha vuelto habitual. Pareciera como que cada semana se encuentran que el dólar no se disparó y entonces dicen, bueno, podemos seguir bajando la tasa de interés. Recordémosle a la gente que esto implica que el gobierno se ahorra de emitir un montón de Claro. pesos, digamos, viene bajando muy fuerte el déficit cuasi fiscal de esta manera. La razón por la cual los economistas no recomendaban hacer esto era porque supuestamente se iba a disparar el dólar, cosa que por Claro, lo que vemos es... por lo que vemos no, pero yo a mí me hace acordar mucho, y a partir de la experiencia que tengo en el mercado y con los dólares, a una canción de cuando éramos chicos que decía, juguemos en el bosque mientras no está. Pero el lobo aparece muy de repente. Y el problema es ese. ¿Por qué? Porque cuando la gente hoy ve que la tasa que le van a dar está por debajo del 3%, pero hay una inflación por encima del 8%, y además hay un riesgo en el tipo de cambio de que se pueda seguir apreciando constantemente, digo, ¿hasta dónde se puede jugar en el bosque? A ver, el miedo que muchos economistas tienen con esta baja de tasa es el famoso los pesos se vayan al dólar. Recordemos que en realidad cuando alguien no renueva su plazo fijo y entre comillas se va al dólar, lo que está pasando es que hay otro agente, otra persona, que está yendo al peso. ¿Okay? Entonces los pesos no desaparecen. La pregunta es si no pudiera ocurrir que la sociedad, dado que ahora le pagan una tasa de interés más baja, podría tal vez decidir tener menos pesos en su stock. Pero, digamos, ese sería en definitiva el peligro, el riesgo. Ahora, cuando uno mira los números, el stock de pesos medido históricamente está en, justamente, valga la redundancia, en mínimos históricos. Con lo cual, por lo menos yo no le veo ese peligro y mi recomendación sería seguir bajando la tasa de interés, como vengo recomendando ya hace varios años, así como cuando ante la suba de la inflación la respuesta era subir la tasa, y desde mi punto de vista Claro, eso generaba más inflación, también es correcto en la dirección contraria. ese análisis que vos haces es un análisis válido para cualquiera de los gobiernos que tuvimos. La única gran diferencia es que la cantidad de pesos que circulaban era mucho mayor, ya sea por la emisión o porque la gente ganaba más y le quedaba más dinero para poder destinar o al dólar o al ahorro o al consumo. Hoy la realidad es que mucha gente no solamente no puede acceder al dólar, sino que tiene que vender parte de lo que venía acumulando. Esa es la única diferencia. Un gran ajuste de un gran shock genera que vos puedas hacer esto. El punto es hasta cuándo se sostiene, si está sostenido por el shock y si el shock va a seguir avanzando, ¿no? Hoy veíamos una demora en la suba del subte a pedido de la justicia, vemos una suba en las autopistas nuevamente cuando el aumento fue el mes pasado. Digo, ¿hasta dónde esta pax cambiaria se sostiene a causa del shock? A ver, a mí me parece que cualquier suba de precios en este sentido ayuda, no perjudica. ¿Por qué? Porque la suba en el nivel de precios hace que la sociedad, para operar en el día a día, necesite más pesos, no menos. Entonces, dado que necesita más pesos en términos nominales, obviamente,
eso genera que una baja en la tasa de interés, que implica que el gobierno le está entre menos pesos a esa sociedad, hace que el peso se valorice y no Claro. se devalorice. Coincidís con lo que yo te estoy El diciendo, go- entonces. Si vos le apretás el cuello a alguien, va a tomar menos aire. Esto es un poco lo que le pasa a la economía, porque la economía de la gente de a pie no mejoró. Si vos agarrás a alguien por el cuello, va a tomar menos aire, que es el aire tomado como los dólares. Por esa la situación de la Pax cambiaria o del tipo de cambio y de poder seguir bajando la tasa. La pregunta es, ¿se puede sostener en el tiempo esto, Gonzalo? ¿O tendrás que absolut- recuperar poder adquisitivo? Absolutamente no, no se puede mantener. Ahora, yo creo que esta baja en la tasa de interés, que como decíamos, reduce la cantidad de pesos que recibe la sociedad y que como vos dijiste, genera una recesión, porque en definitiva nosotros estamos recibiendo menos pesos, Ujú. desde mi punto de vista debiera ser compensada con el déficit que sí hay que tener y que tienen todos los países del mundo, que es el déficit primario. Yo creo que el gobierno está acertando en su política de reducir la tasa de interés, pero el error que está cometiendo es tratando de eliminar el déficit primario, que como vos dijiste, ahoga a la sociedad y reduce los salarios en términos reales. Claro, o sea que la tasa vos crees que, o sería conveniente que mientras no haya ninguna otra modificación en la economía, hay que seguir bajándola. El punto también es que había mucha gente que tenía esos ahorros que con esta tasa, o con la tasa que había antes, equilibraba un poco sus finanzas. Hoy prácticamente vos pensás que con 10 millones de pesos no hacés ni un sueldo y antes con 10 millones pagabas alquiler, pagabas obra social y pagabas comida. Y hoy no te alcanza ni esos 10, ni 20, ni 30. Totalmente de acuerdo. Hay mucha gente como yo que esos pesos que el gobierno le, entre comillas, regalaba a la sociedad y le sigue regalando, ahora en menor medida, lo ayudaban mucho a cumplir con sus gastos. Claro. Ahora, resalto la palabra regalaba. El gobierno no tiene que regalar pesos vía tasa de interés. Lo que debe hacer es sostener el déficit primario, que es donde no regala pesos, y ahí es donde la sociedad recibe los pesos de manera virtuosa. Claro, regalaba plata que en realidad se la daba a los bancos, ¿no? Porque el banco siempre tiene un spread, no es que el Estado le daba la tasa, se la daba al banco y el banco colocaba y ganaba un spread. Lo mismo que hoy, que es en menor medida, porque claro, el spread al ser más chico, bueno, hay que dedicarse a otra cosa. Hay un cambio de paradigma real en esa parte de la economía. Concuerdo con lo que decís, los bancos se van a dedicar a ser bancos. Por supuesto, eso implica negocios como venderte el dólar tarjeta al precio que se les canta. Eso Gonzalo se estuvo viendo, eh, que es algo que antes estaba controlado. El dólar tarjeta era oficial más impuestos, ahora es impuestos más lo que el banco te quiera vender los dólares. Estos negocios que empiezan a aparecer o el límite de mantenimiento de paquetes de cuenta no va a tener ningún tipo de reparo y ahí también es ganancia de los bancos. Gonzalo, gracias por explicarnos de manera sencilla por qué se puede bajar la tasa. Coincido que el contexto es diferente y que por eso se puede hacer y que antes no lo hacían porque el riesgo era el otro. Y ahora tenemos un gobierno que toma otra determinación que en algún punto coincide con lo que vos y yo estamos viendo. Gracias.